Buenas noches. Aquí, cuando son las 8:05 de este 22 de julio de 2021, le quiero dar la bienvenida a otra edición más de Conversemos a Pulmón Quitado. Yo soy Carlos Bustillos, del Departamento Médico de Teva Farmacéutica Chile, y me acompaña nuevamente el doctor Gonzalo Alvear, médico broncopulmonar, conocido por la mayoría de todos ustedes. Y en esta segundo conversatorio, bueno, el tema va a ser, si bien es cierto, la continuidad de lo de la semana pasada. Solamente les pido, bueno, las instrucciones que siguieron cuando entraron al Zoom. Los micrófonos van a estar totalmente abiertos para hacer las preguntas. Esto, a diferencia de los otros eventos que se hacen tipo webinars, pues, pretende ser algo interactivo, donde conversemos como si estuviésemos tomándonos un café, aunque ya falta menos tiempo cada vez más para tomarnos un café de verdad, en una cafetería de verdad, y tocarnos y quitarnos la mascarilla. Pero el tema es este, ¿no? Y mi ambiente, el fondo que tengo habla de eso. Y yo creo que retomando un poco antes de darle el pase al doctor Alvear, la semana pasada fue el primero de este ciclo de conversatorio, y se habló mucho del diagnóstico, ¿no? Y entre el diagnóstico, el doctor presentó un caso, se discutió, hubo una participación, hubiésemos querido que fuese más participativa, pero yo estoy seguro que hoy sí va a ser así. Y se hizo muchas preguntas en relación al tema diagnóstico, después se habló del tema de fármacos. En realidad fue una pincelada, diría yo, bastante amplia del tema, pero en donde llegamos a un punto común, el tema de la espirometría, y ese es el tema que hoy vamos a tocar. Así que, doctor Alvear, buenas noches. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a este Conversemos a Pulmón Quitado. Y en esta ocasión va a ser la importancia de la espirometría en el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bienvenido, Gonzalo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. Claro, tal como tú dices, la idea es que conversemos lo más que podamos sobre un poco la espirometría en la EPOC. Bueno, no centrado exclusivamente ¿no es cierto?, en cómo tiene que ser la espirometría, porque creo que todos lo sabemos, ¿cierto? Sino que más bien cómo nosotros podemos interpretar mejor la espirometría, ¿ya? ¿En qué sentido? Yo recuerdo que tenía un profesor que nos decía: si ustedes no saben interpretar un examen, mejor no lo pidan, ¿cierto? Ahora, el problema, ¿no es cierto?, que hay muchos exámenes en la actualidad, ¿no es cierto?, que nosotros si nos llega un ecocardiograma, ¿no es cierto?, una ecografía, etcétera, nosotros no podemos interpretarlos, ¿cierto?, porque son exámenes en vida real. Pero al menos nosotros deberíamos, cuando nosotros nos basamos en un informe, ¿no es cierto?, de algún colega, de algún tecnólogo, de algún kinesiólogo, ¿no es cierto?, que informa la espirometría, nosotros cuando la leemos, nosotros confiamos, ¿no es cierto?, 100% y a ciegas de que lo que estamos leyendo ahí es correcto, ¿cierto? Pero nosotros generalmente no conocemos al que la interpreta. Entonces, la idea de este conversatorio justamente es en qué deberíamos basarnos nosotros al mirar la espirometría para estar seguros de que, primero, que está bien hecha, ¿cierto?, y segundo, poder interpretarla, ¿no? Yo aquí tengo en los participantes, hay varios que yo invité, ¿no es cierto?, que si podían estar aquí. También invité a personas que hacen espirometría, ¿no es cierto?, para que también cuando puedan y cuando quieran hablar, ¿no es cierto?, lo hagan, porque la espirometría no es un examen fácil de hacer, no es un examen fácil de interpretar, ¿ya? No basta con que uno mire lo que está escrito, sino que hay que fijarse bien en varios detalles que vamos a analizarlo, ¿ya? Me gustaría partir, igual que la vez pasada, ¿no es cierto?, con algunas
con algunas diapositivas. Y lo primero que nunca debemos olvidarlo es que como todo los exámenes tiene contraindicaciones, ¿cierto? Tiene unas contraindicaciones que se llaman absolutas, y estas siempre tenemos que tenerla en cuenta antes de pedir espirometría, ¿cierto? Obviamente, pacientes que están en estabilidad hemodinámica no podemos pedirla. Cuando un paciente ha tenido una embolía pulmonar, la espirometría siempre debemos hacerlo cuando el paciente está anticoagulado en forma adecuada, ¿no es cierto? Importante, si el paciente tiene una angina inestable, va a tener un infarto hace menos de un mes, está absolutamente contraindicado hacer una espirometría. Neumotórax reciente, ¿no es cierto? 2 semanas tras resolución, está absolutamente contraindicado hacer la espirometría. Que en el aneurisma aórtico de gran tamaño también está contraindicado, y uno muchas veces, no muchas veces, pero tampoco es tan infrecuente que uno vea colegas que mandan a hacer espirometría a pacientes que tienen aneurisma aórtico. Bueno, aneurisma cerebral, desprendimiento de retina también importante, y presión endocrinal, y una crisis de presión arterial. Tampoco uno debería hacer espirometría, por lo tanto uno debiera exigir que los laboratorios de espirometría se tome la presión arterial antes de realizar la espirometría, ¿no? Esto en el fondo para tenerlo como recordatorio de que estas son bastante pocas las condiciones absolutas, pero creo que es importante tenerlas siempre en mente cuando uno pide la espirometría a un paciente. Y esto, ¿no es cierto?, que es lo que se dice, o sea, lo que se recomienda actualmente cuando uno ve la espirometría, cómo diferenciar los diferentes patrones. Solamente existen en la actualidad 3 patrones. Hasta algún tiempo existían 4, pero ahora solamente existen 3 patrones, que es la espirometría restrictiva, ¿no es cierto?, cuando tiene la relación BF1 capacidad vital forzada normal o aumentada, y cuando tiene disminución tanto de la capacidad vital como del BF1, están los dos disminuidos con la relación normal. Eso es un tipo restrictivo. Obstructivo, ¿no es cierto?, cuando tenemos la capacidad vital, perdón, la relación BF1 capacidad vital disminuida, la capacidad vital normal y el BF1 disminuido, aunque en algunas veces el BF1 también puede ser normal y podemos llamar obstrucción leve. Y la otra patrón es cuando tenemos un patrón obstructivo con capacidad vital disminuida, ¿cierto? Como su nombre lo indica, la relación está disminuida, la capacidad vital está disminuida y el BF1 está disminuido. O sea, todo está disminuido. Estos son los 3 patrones que se reconocen actualmente que nos dice la espirometría. Recuerden que antes existía uno de patrón mixto, eso ya no se ocupa. Antes había uno que se decía un patrón de obstrucción de la vía aérea pequeña, tampoco se ocupa, ¿ya? Entonces, basta con estos 3 parámetros, ¿cierto? El BF1, la capacidad vital y la relación entre ellos, para que nosotros podamos poder interpretar el patrón espirométrico del examen. Entonces, volviendo o partiendo con la época, este es un paciente masculino, 42 años, fumador de 20 cigarros al día, de los 16 años, y que consultó por un chequeo porque fumaba, entonces estaba un poco preocupado de su pulmón. Seguía fumando, pero quería hacerse un chequeo. Y se le pidió una espirometría y este es el resultado, ¿ah? No sé si alguien se atreve a comentar qué les parece esta espirometría, si esta espirometría nos permite hacer diagnóstico de época en este paciente. Me gustaría ver quién se atreve a hablar. Hola Gonzalo, soy Fernando, ¿me escuchan? Sí, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Saludos para usted también. A ver, la espirometría muestra una capacidad vital normal, un BF1 normal, una relación que está dentro de lo normal, discretamente menor al P95. Yo creo que esta espirometría no permite el diagnóstico, es una espirometría basal. La espirometría para hacer el diagnóstico de EPO y de cualquier enfermedad pulmonar obstructiva requiere postbroncodilatador, pero desde el punto de vista basal es una espirometría normal.
No sé Ya. si están de acuerdo conmigo o algún... ¿Alguien más? ¿Alguien le gustaría Lo que comentar? quiero señalar también es respecto a la relación BEF 25-75%, que estaría disminuida, pero eso no es un parámetro que se considere para el diagnóstico en general de enfermedades pulmonares obstructivas, ni menos de EPOC. Eso quiero comentar. Muchas gracias. ¿Quién más se atreve a complementar lo que el doctor ha dicho? Bueno, yo, en cuanto a lo que dijo el doctor Riva, discrepo un poco en qué sentido esta espirometría es obstructiva, ¿no es cierto? Para mí es una espirometría obstructiva porque tiene, ¿no es cierto?, la relación disminuida con respecto al límite inferior. En eso, pero estoy absolutamente de acuerdo con el doctor de que con esta espirometría no podemos hacer el diagnóstico de EPOC, porque tal como decía el doctor, necesitamos el valor post-broncodilatador. Y lo otro que estoy de acuerdo es que si bien la relación 25-35 está... o sea, perdón, no se toma en cuenta ya, como dijimos anteriormente, para hacer la intervención de la espirometría, ¿eh? Entonces, esta es una espirometría con una alteración ventilatoria obstructiva leve, basal, ¿cierto? Y recuerden que para hacer el diagnóstico de EPOC necesitamos sí o sí la post-broncodilatador, porque fíjense en este caso, el paciente post-broncodilatadora normalizó su espirometría, ¿no? La relación ¿cómo se llama? Está sobre el límite inferior y el BF1 y la capacidad vital forzada están dentro normal. Por lo tanto, este paciente no tiene EPOC, ¿no es cierto?, a pesar de tener una espirometría basal obstructiva. Hablando de este paciente, tiene una espirometría basal obstructiva leve y que se normaliza por broncodilatador. Por lo tanto, no nos permite hacer el diagnóstico de EPOC. Uno no se cansa en repetirlo, de que el diagnóstico de EPOC se hace con la espirometría post-broncodilatadora. Entonces, si a este paciente le hubiesen pedido una espirometría basal, hubiera llegado con esa espirometría. Si no tenemos claro los conceptos, podríamos perfectamente haber diagnosticado una EPOC, ¿no es cierto?, y haber empezado un tratamiento que no le corresponde a este paciente, porque este paciente no tiene EPOC. Gonzalo, pero la Dígame. relación BEF1, no tenemos el límite inferior, a menos que tomemos como límite inferior el P95 y la desviación estándar. Claro, o Entonces, sea, no tenemos el límite inferior. Así que por eso que yo dudo que sea una espirometría obstructiva. Sí puede serlo, pero tengo dudas. claro, sí, lo que pasa es que si tomamos, ¿no es cierto?, solamente la pre-broncodilatadora, tenemos, ¿no es cierto?, dos maneras de Sí, definir, ¿no es claro, cierto?, la obstrucción. hay Una, 74% de la relación BF1 capacidad vital con un límite, con una 75 de P95 de desviación estándar. claro, o sea, las dos maneras de poder, ¿cómo se llama?, definir una obstrucción son con el límite inferior, ¿no es cierto?, que aquí en este caso el límite inferior del paciente es 75, ¿no es cierto?, que está más baja, y la otra es con el valor fijo, que se llama, es cuando es menor al 80%. Este paciente tendría un 83%. Entonces, en cuanto, perdón, este paciente igual tiene el 74%, o sea, está igual disminuido porque es el 80% valor fijo, recuerde, o el límite inferior, que en este caso sería un 75%. Entonces, por las dos concepciones de obstrucción, este paciente tiene una obstrucción pre-broncodilatadora. Y Entonces podría post-broncodilatadora. tratarse, entonces Gonzalo, podría tratarse de un paciente fumador desde los 16 años, tiene 42, puede tratarse de un paciente pre-EPOC. O sea que en estos pacientes, o un diagnóstico precoz pre-EPOC, no me refiero a EPOC, Sí, sí. ese tema que está tan en boga en este minuto, o sea que este paciente hay que seguirlo, hay que hacerle espirometría de manera que podamos en algún momento, y por supuesto, insistir en que es necesario que abandone el hábito tabáquico, porque si no va a terminar en una época franca.
Pero sigo teniendo mis dudas de que sea una espirometría obstructiva, a pesar de dos pesares. Sí. Ahora, oye, ¿puedo sí, hacer un por supuesto. comentario? Por supuesto. Hola, doctor Rivas, ¿cómo está? Hola, Nano. Oye, Fernando, mira, es complejo porque yo siempre he alegado y me he resistido mucho, ¿ya? A hacer diagnóstico por un valor o por un examen. Eso lo hemos discutido mucho con Gonzalo y nuestros profes nos enseñaron que el diagnóstico siempre es clínico y que los exámenes no hacen diagnóstico, ¿ya? Pero en este momento estamos viendo, ¿no es cierto?, analizando valores espirométricos. Echamos de menos la curva también en este momento, ¿no es cierto?, porque vamos a ver luego más adelante que en la interpretación uno puede interpretar valores, porque estos valores a lo mejor están mal y al ver la curva nos vamos a dar cuenta que esa espirometría tiene, ¿no es cierto?, alteraciones, ese volumen extrapolado, o la forma de la curva nos está indicando que hay un problema técnico. Entonces ahí también podríamos estar haciendo un diagnóstico en base a valores numéricos que no van a reflejar lo que está pasando en la clínica, ¿ya? Ese es un comentario. Te encuentro absolutamente sí, toda la razón. claro, es importante ver la curva, claro, porque eso, de esa manera uno puede ver la técnica que el paciente, porque esto es paciente dependiente y es operador dependiente. claro. Pero, entonces, como tú dices, la curva va a ser muy importante. claro. Porque pudiera ser que hizo la espirometría pre-broncodilatador o los valores que vemos, que tú dices que no hay que fijarse en valores, pero después hizo un esfuerzo mejor y por eso aparece como una espirometría que se normalizó y a lo mejor no es tal. Porque uno ve una curva alterada, entonces la espirometría no nos está sirviendo para nada. Claro, sí, ese es un concepto básico, ¿no es cierto? No podemos informar en base a valores, sino que tenemos que tener los valores, por supuesto, y la curva. Pero aquí, volviendo a lo que estamos viendo, que es espirometría, yo estoy de acuerdo que tiene una relación BF1-CBF levemente, ¿no es cierto?, bajo el P95. Entonces, tenemos que ceñirnos a lo que dicen las normas, ¿te fijas? Y de hablar de alteración ventilatoria obstructiva leve, ¿no? Partiendo de la base de que la curva está ok, está técnicamente bien hecho el examen, pero tenemos que hablar que hay una obstrucción leve, que se normaliza, ¿no es cierto?, post-broncodilatador. Eso es. Ahora, aquí hay dos conceptos que me gustaría decir. Por ejemplo, lo que acaba de decir el doctor Santibáñez, que se normaliza post-broncodilatador, pero, importante, que no hay una variabilidad del significativa. Exactamente. O sea, este paciente mejoró su espirometría o sus valores no por el efecto del broncodilatador, ¿ya? O sea, no tuvo efecto en la mejoría de la espirometría. Y lo otro que quería retomar lo que dijo el doctor Rivas, ¿no es cierto? Este concepto de pre-EPOC, ¿ya? Este paciente, tal como dijo él, lo comentó, este paciente hay que seguirlo, porque se recomienda a todos estos pacientes que tienen estos valores tan cercanos, ¿no es cierto?, a la normalidad o al límite inferior, hay que seguirlos, porque lo más probable, tal como decía el doctor, que si el paciente sigue fumando, esto tarde o temprano se va a ¿cómo se llama?, convertir en una obstrucción que no mejore, y ahí efectivamente va a pasar a ser un paciente con EPOC. Entonces yo creo que este caso tiene ese aprendizaje. Uno, que el valor tiene que ser siempre post-broncodilatador para hacer diagnóstico de EPOC, y que este tipo de paciente hay que seguirlo. Con respecto a las curvas y eso lo vamos a ir más adelante, porque son esos los tips que yo les comentaba al principio, que hay que tener siempre en mente al poder interpretar una espirometría. Claro, ahí quiero insistir que en la modificación broncodilatador, el BEF1 aumentó en 210 ml, pero no, en la broncodilatación significativa son 210 ml y 12%, no O, sino que 200 y 12% de variación post-broncodilatador. Exactamente. Okay. Entonces, quiero ponerle un segundo caso.
Esta es una paciente femenino, 56 años, fumadora de 20 cigarros al día desde los 20 años y consultó porque tenía bronquitis a repetición. Está bien general la historia. Y traía esa espirometría. Oye, aquí la idea sería que los que interpretaran la espirometría sean los colegas internistas, ¿no? Dije, porque nosotros ya somos viejos en esto y no hay mucha gracia, ¿verdad? Porque yo creo que esa es la idea de fondo. ¿Ya? La idea, claro, la idea es que alguien se atreva. Lo que pasa es que si nadie se atreve o si nadie se siente preparado. Pero recuerden que, a ver, y como decía el doctor Santibáñez, claro, la idea nunca es interpretar números, pero recuerden, o sea, lo primero que uno tiene que ver al mirar una espirometría es la relación BF1 capacidad vital. Eso es lo primero que hay que ver. Si esta está disminuida, ¿no es cierto? Uno dice que esta espirometría tiene un patrón restrictivo, perdón, obstructivo. Obstructivo Y moderado. Claro, y después uno ve el valor de la capacidad vital y del BF1, Conservada. vital, claro, para ver si está conservada o está disminuida, y el valor del BF1 para poder graduar, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver más adelante, graduar el grado de obstrucción de la espirometría. Entonces, para hacerlo más rápido, ¿no es cierto?, este paciente tiene una relación disminuida, ¿no es cierto?, un 64% de su relación está disminuida. El valor mínimo es 71 para ella, o sea, es una obstrucción, es una espirometría obstructiva, ¿no? Y que no mejora post-broncodilatador, ¿no? Y en cuanto a la capacidad vital está normal y el BF1 está disminuido, tiene un 63, ¿cómo se llama?, por ciento del predicho, y el mínimo es un 72. Y el BF1 tampoco mejora post-broncodilatador. Entonces, esta es una espirometría típica, claro, de EPOC. un paciente con EPOC, una alteración metabólica obstructiva. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo la graduamos con el BF1, y que no mejora post-broncodilatador. Entonces, esta paciente, 56 años, fumadora, esta paciente podemos decir con propiedad de que tiene una EPOC tanto espirométrica, ¿no es cierto?, como también una EPOC por síntoma, y como comentábamos la vez pasada, también tiene el factor de riesgo que provoca esto, que es el cigarrillo. Esta paciente podemos decir con propiedad que es una paciente con un EPOC, ¿no? Y esto es lo que yo le decía, cómo graduamos el grado de obstrucción con el BF1, ¿cierto? Se dice que es leve cuando es mayor al 70%, moderado entre un 60 y 69%, moderadamente grave 50-59%, grave 35-49% y muy grave menor de 35%. Ahora, si esto es mucho, uno puede hacerlo, necesito leve, moderado y severo, y el severo sería de 50 para abajo para no tener que aprenderse tanto número. Entonces, esto sería lo que habría que aprenderse para saber, y nuestra paciente entonces tendría, este fue el primero, perdón, tendría entonces una alteración ventricular obstructiva moderada, ¿cierto? Que no cambia post-broncodilatador. Ese sería como el caso de esta paciente. Claro. Pasemos al siguiente. El siguiente es un paciente masculino, 70 años, fumador de 20 cigarros al día de los 17 años, o sea, muy fumador, que consulta por disnea de esfuerzos progresivos, acompañado de tos crónica, productiva y sibilancia. Típico paciente que tiene sintomatología o una clínica de EPOC, fumador, y tenía esta espirometría. ¿Quién se atreve a interpretarla? Yo veo aquí una capacidad vital normal. Estoy viendo el prebroncodilatador. El BF1 está disminuido. La relación BF1 capacidad vital está disminuida. Y con el broncodilatador se produce una modificación significativa, aumenta tanto la capacidad vital como el BF1. Parece una espirometría como de un asmático, pero no tiene historia, bueno, no hay más datos en la historia que lo que estamos viendo. Fuma y tiene una espirometría, vendría a ser una espirometría leve,
que se modifica significativamente con el broncodilatador. No es raro de ver eso en la EPOC. La EPOC puede modificarse significativamente con el broncodilatador y no deja de ser EPOC. Oye, una observación técnica. ¿Se puede desplazar un poquito la espirometría hacia la izquierda? Porque yo veo la primera cifra nomás no es problema mío, del porcentaje de cambio. Veo 2, 2 y más 5. No, dice 20 más 20 más 21. Ya. Puede ser su pantalla. Mi Es tu pantalla. pantalla, Ya, porque se ve bien, nano. ya, porque digo, yo lo veo así, 2, 2. Ya. Pero el porcentaje de cambio es un Es- 20%, perdón, claro, 20% en la capacidad vital, 21% en el BF1, 0 en la relación. O sea, hay una variabilidad, pero significativa. Pero, No sé, alguien si quiere... pero, a ver, perdón, pero y llega, a ver, de 75 que tenía acá, llega a 92. O sea, y acá el BF1 61 llega a, o sea, la relación llega de 61 a 69. No, O sea, a no, ver, no, perdón. No, es el límite De inferior. 61 llega, sigue en Se mantiene igual. 61. Sí. O sea, ya, ahí Sigue tenemos siendo una obstructiva. discusión nosotros, Gonzalo, porque uno diría que es reversible por broncodilatador, ¿no es cierto? Porque no solamente alcanza valores normales, sino que tiene sobre 12%, bastante por sobre, ¿no? Pero no se normaliza, sigue Pero no se obstructiva. normaliza, por eso te digo, yo siempre he discutido eso, porque tenemos dos tipos de interpretación aparentemente, porque para Gonzalo sería reversible, para mí sería modificable significativamente, porque no llega a normalizarse esa espirometría, sigue el BF1 CBF, ¿no es cierto?, bajo el límite, ¿no? Pero, Gonzalo. pero nano, en un asmático, por ejemplo, supongamos que tuviera asma. No, pero no lo metamos en el diagnóstico, veamos el análisis de los números. ¿Tú dirías que esa espirometría es reversible, obstrucción, ¿no es cierto?, leve, reversible por broncodilatador? ¿O dirías Claro, que hay una modificación significativa post broncodilatador? Claro, yo la informaría como una espirometría con limitación ventilatoria obstructiva leve, modificable significativamente por broncodilatador. Ya, eso es. Gonzalo. No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque al decir modificable, o por lo menos yo subentiendo de que se normaliza. Y no se normaliza. Entonces, esto es una alteración ventilatoria obstructiva, ¿no es cierto? Que con aumento significativo del BF1 postbronquilatador. Esto es lo mismo que dije, pues modificable Lo que pasa es que significativamente. claro, lo que pasa es que tú hablas de reversible en este caso, ¿no es cierto? son discusiones más semánticas, pero Sí. pero en el fondo, a ver, lo importante, ¿no es cierto?, es justamente, porque cómo se interpreta, ¿no es cierto? Si la interpreta el doctor Riva, claro, va a decir modificable, si la interpreto yo no la voy a poner, claro. Entonces, ahí el médico que la recibe, ¿no es cierto?, podría, ¿no es cierto?, eventualmente decir, claro, esto es un paciente con asmático, ¿no es cierto?, porque se modifica, no sé por qué revierte, pero como lo dijo el doctor Rivas también, y por eso puse este caso, a pesar de que tiene una reversibilidad en el BF1, ¿no es cierto?, o una modificación significativa en el BF1, que son diferencias semánticas, Sí. en mi punto de vista, el paciente no es asmático, ¿ya? Podría ser, ¿no es cierto?, no sé si ustedes han escuchado este nuevo concepto, ¿no es cierto?, de la sobreposición, asma, EPOC, podría ser, pero lo claro que uno tiene que decir que este paciente no es asmático y tiene mucho más de EPOC que de asma por la historia, ¿no es cierto?, por ser fumador. Entonces, este paciente de ninguna manera Tiene tos crónica, tiene sibilancia, pero si tú me dijeras que es atópico, yo diría a lo mejor es un ACOS. Es que, claro, pero en el fondo, pero no me lo has dicho. Claro. No, eso es... Claro. Entonces, pero lo importante, y por qué la puse, lo repito, porque para no confundir, ¿no es cierto?, también como decía el doctor Santibáñez, esto es una espirometría, esto no hace diagnóstico si no tengo, como vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que para hacer el diagnóstico de EPOC tenemos 3 pilares, ¿no es cierto?, que es la historia,
o los síntomas, que es la presencia de algún factor de riesgo, en este caso el tabaquismo, y la espirometría obstructiva por bronquiodilatador. Esto tengo que tener esos tres pilares para poder hacer el diagnóstico de EPOC, y en este caso lo cumple. Y recuerden que se describe que cerca de un 40 o un 50% de los pacientes con EPOC pueden tener en algún minuto de su evolución de la enfermedad una espirometría obstructiva reversible o modificable. Con variabilidad significativa. Sí. Claro, y eso sirve para hacer énfasis en que una sola espirometría en un paciente con estos datos no es suficiente, porque es posible que en un futuro mediato aparezca sin variación significativa o sin modificación o no reversible con el broncodilatador. Así que a los pacientes con diagnóstico probable de EPOC, como en este caso, hay que repetirle las espirometrías. Exacto, exacto. No sé si alguien quiere de la audiencia, que no seamos nosotros tres, que quisiera aportar algo. Sí, de hecho, Gonzalo, en el chat veo, pregunta, ¿puede ser EPOC más asma? Creo que ya lo explicaste. Después preguntan la doctora Bermúdez, ACOS, interrogante, o sea, me imagino que son anticonceptivos orales. No. Sobreposición. Overlap. Sí, es el acrónimo de la sobreposición asma EPOC. Asthma Chronic Obstructive Overlap Syndrome. Muy bien. Hasta yo estoy aprendiendo acá, porque no soy especialista. Y la doctora Lidia dice, faltaría la historia clínica. Me imagino ampliar un poco más. Comentan aquí en el chat, ¿no? Pero pueden participar también, ¿ah? Los que están escribiendo en el chat pueden abrir su micrófono sin ningún tipo de problema. Y además están diciendo que muy bueno el diálogo. Muy bueno el diálogo. Que lo sigan, que está excelente. Ine Bermúdez escribió, fue una de las preguntas. Y cambio importante de la función vital. El Guillermo Rodríguez Chalita escribió eso. Así que abran los micrófonos. Sigamos. Bueno, ahí tiene razón el colega que comentó el cambio importante de la capacidad vital de un 20%. Ahora, hasta donde yo sé, hasta donde yo he leído, no existe ¿cómo se llama? Una definición de cambio significativo de la capacidad vital forzada, ¿ya? Yo no sé si alguien me puede ayudar si es que sabe, pero hasta donde yo sé solamente está definido el cambio significativo del BEF1. Uno asume muchas veces que también un cambio del 15% de la capacidad vital sería significativo, pero hasta donde yo sepa no hay nada concreto ni ninguna definición consensuada de eso. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, no hay ninguna definición consensuada respecto a que el porcentaje de modificación de la capacidad vital forzada para decir si es modificable o no con el broncodilatador. Pero eso podría hablar de que hay atrapamiento aéreo y que con la broncodilatación se produce un aumento de la capacidad vital total, de la capacidad inspiratoria, perdón, y eso puede producir cambios en la capacidad vital forzada. Pero no hay consenso, y hasta el momento, y desde tiempos inmemoriales, la reversibilidad por broncodilatadores en base a la modificación del BEF1. Claro. Ahora, porque uno de los problemas, ¿no es cierto?, de la capacidad vital forzada es que es dependiente del esfuerzo, a diferencia del BEF1. Entonces, exacto, este 20%, como no hemos visto todavía la curva, no hemos visto el tiempo expiratorio, no sabemos si este paciente expiró, cuál es la diferencia expiratoria entre pre y post broncodilatador, que podría explicar el cambio. Exacto. Yo, Gonzalo, lo que quería agregar a esto yo, en relación a lo que ustedes están hablando, que a veces tenemos espirometrías que no es tan infrecuente, que son EPOC, por supuesto, de pacientes que tú ves en el post-broncodilatador una mejoría significativa de la capacidad vital forzada, no así del BEF1. ¿Ya? Y esto se ha interpretado como si arriba que la broncodilatación permite un mayor, ¿no es cierto?, tiempo expiratorio
y eso logra, ¿no es cierto?, disminuir lo que se llama el atrapamiento aéreo. O sea, se logra desinflar más el paciente en el tiempo. ¿Y por qué? Pero no cambia la pendiente de flujo, o sea, no aumenta la velocidad de flujo del perfume. Pero eso es otro patrón que es interesante, que uno dice, bueno, esto tiene, es EPOC, ¿no? O sea, mejora la capacidad vital forzada, pero no en forma, no hay correlación con la mejoría del B1, mejora mucho menos. Eso también se ve, ¿no?, en las experimentos. Y esa es la interpretación que tendría. Gracias. En el chat escriben, ¿podemos decir que se trata de una limitación crónica del flujo aéreo? A ver, el concepto de limitación crónica del flujo aéreo es un concepto que yo he tratado de buscarlo en otras latitudes, ¿no es cierto?, en otros países, y realmente no existe, ¿no? Yo no sé si alguien me puede ayudar, pero yo no he visto en ninguna parte que se nombre el concepto de limitación crónica del flujo aéreo. Creo que fue un invento, una vez lo escuché, no me recuerdo a quién, a uno de los próceres de respiratorio, que era un concepto chilense, ¿eh? que lo inventaron acá. Pero, como les digo, al menos cuando uno lee las guías, ¿no es cierto?, de espirometría, o las guías de EPOC, o las guías de enfermedad obstructiva, ese concepto de limitación crónica del flujo aéreo al menos no existe. El concepto actual, ¿no es cierto?, que se está empezando a ocupar es el concepto de enfermedad crónica de las vías aéreas, que podría ser un cierto símil con el concepto de limitación crónica del flujo aéreo. Pero tampoco ese concepto nuevo de enfermedad crónica de la vía aérea es un concepto que esté consensuado y que esté aceptado por todos. Oye, el concepto de limitación crónica, perdona, Nano. Vamos a decir lo mismo, así que dilo tú. Crónica, sí, el concepto de limitación crónica del flujo aéreo llegó a mis oídos cuando yo hice mi beca de enfermedad respiratoria. No voy a decir qué año. O sea, no sé si es silencio o no, pero lo usábamos como un paraguas para poder estudiar a pacientes que tenían enfermedades obstructivas, crónicas, que podían incluir, por ejemplo, un paciente con secuelas de tuberculosis, un paciente asmático, pero todavía no estábamos seguros que lo fuera, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaco. No sabíamos todavía en ese momento que la contaminación ambiental y la biomasa podía producir un cuadro de EPOC, así que lo usábamos con paraguas. El concepto actual ahora de enfermedad crónica obstructiva, yo creo que también es un paraguas para agrupar este tipo de enfermedades. Pacientes con bronquiectasias, por ejemplo, no tuberculosa, también pueden tener limitación crónica al flujo aéreo o obstrucción crónica al flujo aéreo. Entonces lo usamos como un paraguas para poder, digamos, incluir al paciente en ese grupo de enfermedades para diferenciarlo de alguna manera de las enfermedades respiratorias restrictivas. Entonces yo creo que en ese sentido nos es útil desde el punto de vista logístico o en la práctica clínica. Claro, si eso surge del grupo del tórax, que era precisamente para decir, no todo lo que es obstrucción crónica del flujo aéreo es EPOC. Dije, como dicen la tuberculosis, la bronquiectasia y otras entidades, incluso en algún momento se hablaba de asma en etapa de limitación crónica del flujo aéreo, cuando el asma se remodela, ¿no es cierto?, y ya no tiene la misma reversibilidad que tenía al principio. Pero era para separar y decir, no todo lo que es obstrucción crónica del flujo aéreo es EPOC. Hay otras enfermedades que también la producen. Yo creo que esa es la base del concepto, ¿no?, de la LSFA famosa. ¿No? Sí. Perdón, pero el concepto así más universal que se está tratando de poner ahora es el de enfermedad crónica de la vía aérea. Claro, ese que sería como un símil de ya, entonces, sí. Sigamos entonces. Bueno, como comentaban el doctor Santibáñez y el doctor Riva, no solamente son números. Cuando nosotros tenemos una espirometría, tenemos que fijarnos siempre, ¿no es cierto?, en la curva flujo-volumen y en la curva volumen-tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno siempre debiese, esto también yo lo aprendí hace mucho tiempo,
cada vez que uno pide una espirometría, siempre debería ir acompañada de la curva flujo-volumen, siempre, ¿no? Para tener todo para poder interpretar bien los valores que nos muestra solamente, o sea, la espirometría. O sea, siempre que uno pide una espirometría, ¿no es cierto?, pedir una espirometría pre y post broncodilatadora y una curva flujo-volumen junto con la espirometría. Porque esto nos da la clave, ¿no es cierto?, si es que la espirometría está bien hecha y si es que la espirometría es o no es posible interpretar. Si tenemos una espirometría mal hecha, no la podemos interpretar, o los valores que no son confiables. Esta es la forma, ¿no es cierto? Hay que dejárselo como, ¿no es cierto?, como una foto en el cerebro. Esta es la forma de la espirometría, de la curva flujo-volumen normal, y la curva volumen-tiempo, esta es la forma de la curva volumen-tiempo normal, ¿ya? Bueno, las cosas importantes de esto lo vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, este es un paciente masculino, 70 años, fumador de 20 cigarros al día de los 17 años, consulta por disnea de esfuerzo progresivo, acompañado de tos crónica productiva y sibilancia, ¿cierto? Clínica de EPO. Tenía esta espirometría. Esta espirometría, ¿no es cierto?, una tensiometría reobstructiva, ¿no es cierto?, leve. Este es el paciente anterior, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, modificable, pero persiste siendo, ¿no es cierto?, obstructiva, tanto el paciente con EPO, ¿ya? Esta es la curva, que son los valores que no es importante que ustedes lo sepan, ¿cómo se llama?, interpretar. Pero una cosa que tienen que ver siempre, ¿cierto?, es que es el PEF, ¿ya? El PEF es, como ustedes lo saben, el flujo expiratorio máximo, ¿cierto?, que en este paciente, ¿no es cierto?, está cortado. O sea, este paciente, por alguna razón, ¿no es cierto?, no tuvo un flujo expiratorio máximo adecuado, ¿ya? Y fíjense, fue de un 52%, o sea, prácticamente la mitad de su capacidad expiratoria forzada no lo logró, ¿ya? Entonces, esta espirometría, ¿no es cierto?, a pesar de estos valores, con este, ¿cómo se llama?, con este corte, ¿no es cierto?, claro, nos dice algo esta espirometría. No es una espirometría que nosotros podamos decir, sí, esta espirometría es una espirometría que la podemos interpretar con toda libertad, porque tenemos esta imagen, ¿no es cierto?, de la curva que nos está alterando y que nos está impidiendo hacer una buena interpretación de la espirometría. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es importante eso porque digamos, la forma de la curva nos dice, tal como dices tú, que no alcanzó un poco más de la mitad del esfuerzo. Tal como dice ahí el doctor Francisco Sepúlveda, hay un esfuerzo deficiente. Por eso que es bueno también observar cuando el tecnólogo médico o la persona que hace la espirometría pone esfuerzo deficiente o bueno, y eso nos permite también, junto a este valor, darle la verdadera importancia o validez de lo que estamos viendo, tanto en la curva flujo-volumen como en la volumen-tiempo y en los valores. Sí, ahora llama la atención, ¿no es cierto?, de que tanto la curva pre como post broncodilatadora se corta de una manera muy parecida. Entonces, sí. mi interpretación, ¿no es cierto?, que esto claro, probablemente no es por esfuerzo dependiente, ¿ya?, excepto, ¿no es cierto?, que la persona que tomó la espirometría no sepa hacer la espirometría, lo cual no... bueno, yo sé que la hizo y yo sé que la persona que la hizo la sabe tomar, pero o sea, a mí me llega de una persona, o sea, una espirometría así, y yo no conozco a la persona que hizo la espirometría, yo podría decir dos cosas. Uno, que aquí el paciente tiene algún problema, alguna obstrucción, ¿no es cierto?, probablemente mecánica, intratorácica, que impide que haga su esfuerzo máximo, o que simplemente la persona que tomó la espirometría no logró que el paciente hiciera su esfuerzo máximo.
Esas serían mis dos interpretaciones, si es que yo no conocía a la persona que lo hizo. No sé qué opinan. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, de ahí la importancia, no sé, la importancia de siempre pedir una curva flujo-volumen, porque si no la tuviéramos, se nos podría pasar, por ejemplo, que este paciente pudiese tener alguna obstrucción mecánica, algún cáncer, alguna cosa que esté obstruyendo alguna vía aérea grande. Que esto podría darnos cierto indicio. Entonces, resumiendo, cuando uno pide la espirometría, siempre pedir la pre y postbroncodilatadora, siempre Y pedir... con curva flujo-volumen. Exactamente, siempre pedir la curva flujo-volumen y mirarla, ¿ya? Y mirarla para saber si está bien hecha o si puede haber algo más que nos pueda dar más información la espirometría que solamente si el paciente tiene una obstrucción o no tiene una obstrucción. Otro caso de una paciente femenina, 70 años, fumadora 20 cigarros al día, de los 35 años, también consulta por síntomas típicos de ¿cómo se llama?, que no podían sospechar una EPOC, y trae esta espirometría. ¿Quién quiere? A ver si alguien Es se una atreve. ensalada de números, a ver, déjame mirar. Es una ensalada de números. Una espirometría no puede escribirse así. A ver, la capacidad vital está en 2,21 litros, la mejor. Después, postbroncodilatador subió a 3,88. Hubo un porcentaje de cambio en el 76%. Después el BEF1, el mejor de todos, fue 1,98. Postbroncodilatador 2,95, cambió 49%. La relación está normal. Pre y postbroncodilatador, me parece, a ver. El Z-score, 1,40. Y yo diría que esta es una espirometría no, esto es una espirometría mal hecha. No puedo sacar ninguna conclusión. Pre-broncodilatador se ve normal y pro-broncodilatador alterada. Claro, esta espirometría es una espirometría que uno, claro, tal como usted dice, está absolutamente demasiado rara. ¿No? O sea, algo está mal, tal como usted dice. Pre-broncodilatadora está normal y post-broncodilatadora el paciente se obstruye, ¿cierto? Le mide la capacidad. Cosas que podría ocurrir. Puede ocurrir. Sí. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Aquí, en este caso, ¿por qué ocurrió? Pero es raro. En este caso, ¿por qué ocurrió? Ocurrió porque mejoró en forma desproporcionada la capacidad vital con respecto al BEF1. Entonces se obstruyó. Exacto. ¿No? Claro. Pero uno al mirarla dice, esto está medio extraño, ¿cierto? Entonces vamos a las curvas. Y miren las curvas. O sea, ¿se acuerdan la curva como se la mostraba yo antes? Que tiene que ser, la aspiración tiene que ser lo más, ¿no es cierto?, se me olvidó la palabra, pero ir bajando en forma regular, ¿no es cierto? Y fíjense aquí cómo tiene una curva absolutamente irregular, por lo tanto... Irregular, como si hubiera tosido. Claro, entonces esta espirometría, sobre todo la pre, ¿no es cierto? La pre es una espirometría que es absolutamente ¿cómo se llama? Está mal hecha. Inadecuada. ¿no? Inadecuada. Ahí está amputado y esto de ser asintótico siempre la caída del curva. Es asintótica. Tiene que ser asintótica. Claro. Eso uno mira, sin mirar la espirometría, por eso es tan importante ver las imágenes de la curva, porque tú sin mirar la espirometría, esta espirometría la devuelvo yo al tiro porque se amputa aquí, no cae asintóticamente. Entonces eso estaría explicando que el cerro se cerró. Exactamente. Y fíjense el PEF, ¿eh? El PEF, que también en el PEF también está cortado, ¿cierto? Y si uno se fija en los valores, ¿no es cierto? El PEF pre-broncodilatador fue de 13 y post-broncodilatador fue de 7, la mitad. O sea, entonces estamos como esta espirometría no se puede interpretar, hay que repetirla sí o sí, ¿ya? Entonces, aquí vemos la importancia de fijarse y de por qué siempre pedir una curva flujo-volumen,
porque si no hubiese llegado esta espirometría, ¿no es cierto?, uno podría, ¿cómo se llama?, no tendríamos como ninguna, decir por qué habría que repetirla, ¿no? Gonzalo, ¿y no será porque pusiste los valores al revés? Los pre No. eran post y los post pre. No, porque la curva dice eso. Ni la curva dice eso. O sea, no tiene seguro. explicación. Pero alguien puso No. ahí muy bien que la curva tiene que ser asintótica. Claro, asintótica. Sí. De aquí se amputa. Ahí está. Exacto. Y la Eso. curva tiempo-volumen está... Mira, llega a los 5 segundos y mira cómo parte. Sí, entonces, Oye, aquí... ¿está Samuel o no? Sí, está Samuel. Sí. Ah, porque sería bueno que edite, porque esto pasa mucho en gente joven, que se pone tensa y se apretan acá arriba, ¿ah? Y amputan la curva. ¿Ah? Pero tiene 70. ¿Ah? Todavía es joven de 70 años. No, no estoy hablando de este caso, pero pasa en pacientes jóvenes que se ponen muy Ahora, tensos, se apretan acá arriba y no logran terminar. ahora Pregúntale a Samuel. A ver qué antes que hable Samuel, quería, porque hay tres en el chat, tres comentarios. Uno dice que tiene artefactos de esta espirometría, que ya, como ya lo vimos. Después Francisco, hola, ¿cómo estás, Francisco? Pone el descenso debe ser gradual, sin artefacto, y el PEF da una buena idea del esfuerzo, ¿no? Lo que estamos conversando aquí, esto debe ser muy gradual. Después aquí hay otro que dice, ¿por qué se puede obstruir con salbutamol? Bueno, el EPOC no debería por qué obstruirse con salbutamol, pero sí el paciente asmático puede obstruirse con el salbutamol, pero ahí siempre esa obstrucción, ¿no es cierto?, uno ve que disminuye el BF1 y disminuye la capacidad vital, aquí aumenta, entonces esta no es una obstrucción post-salbutamol, ¿no? Cuando hay obstrucción post-salbutamol, uno ve que baja todo, baja absolutamente todo, le baja el BF1, le baja la capacidad vital y obviamente le baja la relación. Samuel es un tecnólogo médico, perdón, un kinesiólogo que hace espirometría, que hace la espirometría. No sé si quieres comentar algo, Samuel. Sí, buenas tardes a todos. Primero, gracias por hacerme partícipe de esta interesante reunión. Y justo lo que comentó el doctor Santibáñez es una verdad. Lo que más al menos a mí me pasa que los pacientes jóvenes tienen un tiempo expiratorio como que llegan a un plató muy rápido, así como a los 2-3 segundos están llegando a un plató. Entonces, yo siempre trato de hacer un filtro bastante importante y tratar de evitar el error al máximo de interpretación para que la interpretación de parte del doctor, que interpreta en este caso que el doctor Alvear o el doctor Santibáñez, en el tiempo que también fue él, reciban una espirometría que sea 100% abierto más. Entonces me pasaba muchas veces que citaba 3-4 veces al paciente para poder tomarle nuevamente la espirometría y el patrón era el mismo. Entonces, pero lo vi siempre en jóvenes, nunca en personas mayores de como 70 años, la verdad. Entonces, definitivamente eso fue, disculpe, estoy con mi huevo, definitivamente fue una espirometría, yo creo que mal tomada, simplemente no veo otra excusa. Samuel, una pregunta, soy el doctor Rivas, muy bueno tu comentario. Aquí se están usando las tablas de Knudson. Ajá. ¿Hay alguna posibilidad, no digo de esta espirometría que está tan compleja en interpretar? Las tablas de Knudson no son para la población chilena. La doctora Mónica Gutiérrez y sus asociados, la Mónica Gutiérrez de Valparaíso, hizo tablas chilenas. ¿Hay alguna razón por la cual no se esté usando, que sería muy bueno que se usen las tablas de la Mónica Gutiérrez para la espirometría? Tengo entendido, pero no estoy seguro, a lo mejor tú tienes alguna información adicional, de que es porque desde el punto de vista ministerial no se han aceptado esas tablas todavía. Y parece que la burocracia se prolonga y nos impide usar tablas nacionales. ¿Hay algún comentario tuyo al respecto?
No me escucha Samuel porque está con el Parece que teléfono. se fue. Pero yo le puedo Hola. responder. Ahí sí, ahí sí. Completamente de acuerdo con usted, doctor. El otro día lo hablábamos con el doctor Alvear del tema de las escalas de estándares básicos de medición. Y Gutiérrez es como la ideal para nuestra población, porque está hecha en nuestra población. Yo busqué, al menos en el espirómetro que usamos nosotros, que es el Medgraphic, y no sale esa escala. Estuve llamando al niño, la última vez con el que yo hablé, cuando en un laboratorio que trabajaba con Medgraphic para ver si es que se podía configurar y por un asunto de sistema o software poder ponerle Gutiérrez, pero no me podía comunicar con él. Pero sí, o sea, completamente de acuerdo con eso, porque muchas veces pasa que las escalas están muy basadas en una población con morfología muy distinta a la nuestra, entonces Claro. los valores son muy distintos a los que podemos obtener respecto a la realidad que tenemos nosotros. Sí. Pero no, al menos no, y yo he visto, ahora que usted me contaba yo he visto espirometrías porque algunos pacientes llegan con espirometría, yo soy muy curioso, me gusta mucho ver cómo estaba el paciente antes, y le pregunto si la tiene, y muchas veces la llevan, y he visto Gutiérrez dentro de su interpretación, dice, ¿está de uso? Gutiérrez. Entonces, Sí, no el sé. Eso, laboratorio disculpe que le de- interrumpa. Tiene mucho que ver la parte técnica. Por ejemplo, los espirómetros BTL, sí, BTL sí lo incorporan. Es tema de software más que se quiera o no se quiera. Es el tema que muchos no están, las tablas de Gutiérrez no están dentro del software de los espirómetros. Yo me Pero, gustaría. por ejemplo, en Sana Salud se están usando las Pero- tablas de la Mónica Gutiérrez. Pero Entonces, mire, bueno, tiene razón Guillermo en decir que depende del software, pero bueno, pero hay que incorporarlo entonces. yo me gustaría disentir de todos ustedes, ¿ah? Porque las nuevas recomendaciones de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias es utilizar los valores de GLI. ¿Ah? Sí, GLI. que son parecidos a los de la Mónica Gutiérrez. No son parecidas. Lo de la doctora Gutiérrez, el problema que tenía es que daba mucho restrictivo. ¿Ya? Porque no, bueno, pero no por qué, pero no había No, una. pero las corrigió. La Mónica No. Gutiérrez hizo 2 estudios y las corrigió. Y por De eso acuerdo, fue. de acuerdo, pero como le digo, las últimas recomendaciones donde está incluida la doctora Gutiérrez en esa recomendación, ellos están recomendando usar las tablas GLI. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque esa es la que se está pretendiendo que se use a nivel mundial. O sea, que todo el mundo use las mismas tablas para poder hacer comparaciones. La gracia que tiene la GLI es que son independientes de la raza, tienen muchas ventajas sobre y justamente esta ventaja que usted decía, doctor, de la raza, de que son más bien para chilenos, etcétera, etcétera. Entonces, la GLI tienen esa gran conveniencia de que dejan eso un poco de lado y se está pretendiendo que todo el mundo use esa para poder hacer comparaciones. ¿No? Yo no sé si podemos. Eso sería sumamente útil para poder hacer estudios comparativos de un país a otro, en que Exactamente. se pudiera universalizar las tablas GLI. Pero si no hemos podido ni siquiera poner las tablas chilenas, entonces va Lo a que pasa ser es que harto difícil que en el resto del mundo los otros países puedan aceptar. Si Knudson es una especie de una Biblia de la espirometría, no se puede cambiar. se puede cambiar. Es que Entonces, claro, yo estoy de acuerdo contigo, hay que hacer un esfuerzo para que las tablas GLI se puedan usar en todas partes del mundo para poder hacer estudios comparativos. Por eso que no se puede comparar muchas veces estudios unos con otros, porque usan otra metodología de estudio. Exacto. En este caso, la espirometría. Exacto. Pero bueno, ese es lo recomendado, usar las tablas GLI y ojalá, tal como ustedes dicen, que lo podamos hacer. Hay algunos, no sé, está entre los que están aquí, está Francisco, nuestro Sepúlveda. Sí, quería hablar, no sé si me escucha. Francisco es Sí, escuchamos. tecnólogo dedicado favor. hace miles de años a la espirometría, así que
¿Cuál es tu opinión, Francisco? Sí, hola, buenas noches. Sí, los conozco a todos. De hecho, con el doctor Fernando Rivas cenamos en el Congreso del 97 con el doctor Weintraub. Ah, Así que tienes toda fue la hace razón, años sí, ya. sí. Sí, Un bueno, gusto nosotros saludarte. con Gonzalo, igualmente, con Gonzalo estuvimos muchos años investigando esto del Z-score, pero ni siquiera podíamos encontrar la definición, hasta que conseguimos las tablas de Glee y conseguimos un trabajo donde salía muy explicado, y en el fondo el Z-score es el número de veces que se aleja el parámetro con respecto con respecto a la desviación estándar, siendo Exacto. considerado un valor normal de menos 1,64. Entonces, siendo el valor más negativo que eso, ya se considera que estaría alterado. Que está Y son alterado. unas tablas bastante exactas, son bastante buenas, porque por ejemplo yo cuando iba a la clínica Bicentenario atendía mucho a haitianos, entonces tenía que estar haciendo correcciones constantemente con Knudson, y siempre me salían ellos restrictivos los haitianos con Knudson, pero al hacerlos con Glee se normalizaba el valor. Ahora, que costaba un mundo hacerle la espirometría, aunque fuera en francés o en creol o en español, es difícil de hacer, pero con las tablas de Glee era más práctico y mucho más exacto. Ahora, las tablas de Knudson también tienen ese problema con nuestra población, que la capacidad vital forzada está bastante reducida. Con Gonzalo teníamos un paciente que medía como 1,30 m, parece, ¿te acuerdas uno que iba al Mega Salud? Uno chiquitito. Y ese nos daba capacidad vital forzada como 270 más o menos. Y al final nunca supimos qué tenía. ¿Te acuerdas de ese paciente que Sí, no con Glee habría sido bueno estudiarlo, pero no después ya existía en le esa perdimos época. la pista? Sí, no existía Glee en esa época. Claro. Oye, al respecto, es Y cierto. perdón, Sí, y con ese tipo de pacientes difíciles, una IOS puede ayudar. Lo que pasa es que el iOS, ¿no? Que la oscilometría de impulso, Sí, claro, ayudaría, no da la misma información de la espirometría, pero no, claro, los pacientes podría ayudar. Ahora, el si es iOS, objetivo, no, claro, claro, eso es lo que le decía, el iOS para la restricción no sirve mucho, no ¿cierto? sirve. sí. De acuerdo. Ya, sigamos, Sigamos avanzando. sigamos avanzando porque, a ver, quiero poner esta espirometría, porque aquí da lo mismo la historia. Esta espirometría, ¿no es cierto? Que si uno la analiza, esto es una espirometría normal, ¿no es cierto? Tanto pre como post broncodilatador, y uno podría decir, sí, perfectamente, este paciente no tiene nada, pero fíjense en la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo, ¿no? O sea, curva flujo-volumen que no tiene la forma adecuada, y Sintótica. fíjese el tiempo expiratorio, este tiempo También se expiratorio computa menos ni de siquiera 2 llegó a los segundos, 2 un segundos. segundo y no llegó medio. ni a los 2 segundos. Claro, o sea, esto es súper importante, y tal como lo comentaba Samuel, una espirometría para que sea válida en el adulto, ¿no es cierto?, tiene que llegar lo más cerca posible de los 6 segundos de expiración. Esta espirometría con menos de 2 segundos es absolutamente, no se puede ¿cómo se llama?, interpretar, y esta espirometría sí o sí hay que repetirla, ¿no? Entonces, por eso le decía que da lo mismo la historia de este paciente, pero si le llega una espirometría Sí. así, ni siquiera la miren, ni siquiera traten de interpretarla, porque no es interpretable la espirometría y hay que sí o sí repetirla. Esta es una espirometría real, ¿no es cierto?, como usted ve, de ahora, de este año, y bueno, ¿no? Y hay que fijarse bien, porque llegan con más frecuencia de lo que uno esperaría. Entonces, recuerden, perdón por volver a insistirlo, pero recuerden, de ahora en adelante, siempre que piden espirometría, pida la pre y post broncodilatador, y siempre con curva flujo-volumen para fijarse en la forma, y también siempre fíjense en el tiempo expiratorio, que es sumamente importante. Aquí está, les vuelvo a repetir, esta es la forma normal de una curva flujo-volumen, y el tiempo expiratorio lo más cercano posible a los 6 segundos 6 en el adulto. segundos. Este es una paciente femenina de 73 años, fumadora de 30 cigarros al día de los 14 años, consulta por disnea de esfuerzo progresivo, acompañada de tos crónica y sibilancia, los típicos síntomas,
y con esta espirometría. ¿Mm? ¿Qué opinan de la espirometría? Bueno, es lo primero que mide es la relación, ¿no es cierto? Y está bajo el Lean, ¿no es cierto? Y tiene una capacidad vital de ligeramente bajo el Lean, ¿no es cierto? Y tiene, bueno, una obstrucción moderada a nivel de F1, ¿no? Pero además es modificable claro, tendría una alteración ventilatoria obstructiva moderada con capacidad vital disminuida, ¿no? Pero con una modificación significativa post-broncodilatador. A ver, pero espérate un poquito, 22, cuando son los volúmenes chicos, a veces no se llega fácilmente 880. Los volúmenes entonces, chicos. Sí, pero no tiene volúmenes tan chicos. No, te digo, que está hablando 1 litro 88, no, en realidad no es tan chico. Pero, sí, es eso. Obstrucción moderada con modificación significativa post-broncodilatador. Yo creo que no es moderada, yo creo que es severa. No, 53. Moderada, severa. 53. Y se modifica significativamente post-broncodilatador. Sí. Y 1.12. si uno ve el FEC máximo, está bien. O sea que yo le informaría como una limitación ventilatoria obstructiva severa o moderada severa, no existe eso. Pero... Es que eso no me gusta. Bajo 50, feliz hablo de severa o avanzada, ¿no? Sí, pero hasta 53. Pero 53. Y uno no ve números, ve pacientes. Y yo creo que es una persona severa con modificable significativamente post-broncodilatador. Se vuelve a dar el caso de que las espirometrías en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque ese es el tema que los convoca, puede dar modificación significativa por broncodilatador. Y a esta señora, si sigue fumando, tenemos que recomendarle lo mismo, que deje de fumar. Fuma desde los 14 años, o sea, y tiene síntomas de EPOC. Eso sería mi comentario. Ahora, yo insisto que diría que es obstructivo moderado, ¿no? Es obstructiva moderada. Porque uno tiene que, desgraciadamente, por algo están los rangos de las escalas. Bueno, pero desde el punto de vista del tratamiento moderado o severo, le vaya a dar el mismo tratamiento. Pero es que el tratamiento ahí entra a la clínica. Entran otras escalas, ¿no es cierto? La escala de Ipnea, tiene tos crónica, tiene sibilancia, y eso significa que lo más probable es que tenga disnea. Y si tiene esa sintomatología, no lo vaya a dejar con dual SOS. No, va a dejar de ninguna con manera. Lama. Pero si un obstructivo moderado, obviamente, pero ahí tenemos otros parámetros para medir que son clínicos, ¿no es cierto? En base a Gold, en base a varias cosas, no solamente a un valor numérico. La espirometría te orienta, pero una cosa, pero en 20 minutos sabemos no que hay disociación. Nada de eso. Hay disociación, ¿no es cierto? Entre la clínica y los valores de la espirometría. Sí, bueno, pero la interpretación, volvamos a la interpretación de la espirometría, para no irnos de ahí, claro, lo que ustedes dicen tiene razón, ¿no es cierto? Es una alteración obstructiva moderada, ¿no es cierto? Con aumento significativo del B1 post-broncodilatador. Y ahora, yo puse esto por lo siguiente, porque si bien uno ve un 20%, entonces uno tendería a definir esto como una espirometría muy reversible o muy modificable post-broncodilatador. Si uno ve los valores absolutos, no es tanto, o sea, apenas alcanzó los 200 ml, que es lo mínimo necesario. O sea, si bien tiene un 20% de cambio, pero en valor absoluto son justo 200. O sea, en estricto rigor es una obstrucción, una modificación significativa, pero tampoco, ¿no es cierto?, para decir que es muy reversible y meter dentro del saco de un paciente con asma, ¿no es cierto?, que sería nuestra duda. ¿Por qué? Porque acuérdense que mientras más reversible sea,
mayor probabilidad de que el paciente tenga asma y no EPOC, ¿no? Recuerden. Pero siempre uno tiene que ver el valor absoluto junto con el porcentaje, ¿no? Sí, Estamos súper Gonzalo, estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista, ya que lo estamos apegando tanto a las reglas, desde el punto de vista de el informe es reversible significativamente con el broncodilatador. De acuerdo. Y 210 ml en una persona que tiene EPOC le puede cambiar la vida. No, de acuerdo, no, sí. Una terapia adecuada. No estamos hablando, o sea, estamos hablando de interpretar espirometría, no de tratamiento, ¿no? ¿No es cierto? No, sí, Pero, entiendo, eso lo entiendo, pero tú dices que no es tan reversible, es reversible. sí, de acuerdo. Es reversible estrictamente con los parámetros que usamos, 200 ml y 12%, tiene 210, 20%. Sí, es no, sí, de acuerdo. reversible. Sí, la idea de poner esto era justamente de no guiarse solamente por el porcentaje de cambio. Si soy enfático en hablar, no es porque esté enojado, es porque... No, sí, lo conocemos. Quiero que quede claro. Me sale el apellido Buratini. Estamos súper atrasados. Estamos súper atrasados, pero quiero mostrar este último, creo que es importante. Y me pasaron ¿cómo se llama? Para que pasara un aviso, pero sí que me dijeron que diera un saludo para la atención primaria, para el Centro de Salud San Jerónimo, ¿no? Me dijeron que pusiera. Muy bien, pues. Ya, quiero terminar con este caso. Este caso, paciente masculino, 52 años, fumador de 10 cigarrillos al día, de los 18 años, y presenta síntomas respiratorios hace 2 meses, ¿ya? Pero esta espirometría me gustaría quién la puede interpretar, o qué podrían decir si les llega un paciente con este tipo de espirometría. A ver, tiene una capacidad vital que está normal. Real 248, broncodilatador 241, está dentro del límite inferior. Tiene un BEF1 de 1,86 que viene a ser el 73% bajo el límite inferior y que después aumenta a 1,90, 2%. Sigue bajo el límite inferior, o sea, es obstructiva. Y la relación BEF1 capacidad vital, ahí me sonaste. Tiene 75 real, 92 es... No, 71. 71, está normal. 71. No puede hablar de obstrucción. Sí, no se puede hablar de obstrucción. La relación, tienes razón, no es obstructiva. Sí, no es obstructiva, pero, a ver, y tampoco es restrictiva. No. Yo diría y el FEF, 91-91. Yo creo que la interpretación mía es, porque si uno mira la curva, yo diría que hay una disminución, porque el FEF 25-75 ya prácticamente no lo utilizamos para nada, no se usa, porque es muy variable, muy sensible, poco fiable. Entonces la espirometría actualmente entiendo yo que llega hasta capacidad vital, BEF1 y la relación. Yo diría que hay una disminución aislada del BEF1 y eso a veces te obliga a repetir la espirometría, ¿ya? No mirando el BEF5 25-75, pero que está normal también. Así que hay una disminución aislada del BEF1 y habría que entrar a analizar por qué está solamente el BEF1, porque uno mira las curvas y tiene el tiempo expiratorio bastante bien, ¿no es cierto? Y en la flujo volumen aparentemente no se ve nada. Ese es el cuento. Yo no me atrevería a decir más. Pero existe la limitación aislada del BEF1. No hablo de limitación, digo que hay una disminución aislada del BEF1. A ver, mire, pero por eso te digo, tú repites esta espirometría pero ¿cómo la informarías? ¿Ah? ¿Cómo la informaría? ¿Qué pondría en el papel? Yo no me atrevo a informar esta espirometría ni para un lado ni para el otro. Diría que hay una disminución aislada del BEF1. Yo pondría espirometría
pre y post broncodilatador no concluyente. Se recomienda repetir. A ver, yo puedo lo puse justamente para crear esta discusión, porque, a ver, esta espirometría está bien hecha, ¿no es cierto? Tiene las curvas bien hechas, el tiempo expiratorio normal, todo bien. Ahora, esta espirometría es una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva concepción, si podríamos decirlo, y lo que comentábamos al principio, esta es la típica espirometría pre-EPOC, ¿ya? Es esta espirometría que, como uno la interpreta, en inglés se interpreta como, no sé si ustedes lo han visto, como el PRISM, ¿no es cierto? O sea, que es una espirometría con B1 alterado, pero relación normal. Claro. ¿Ya? Y esto es lo que se dice, ¿no es cierto? Que esto sería, como ya no se ocupa la 2565, esto aparentemente sería un daño justamente en la vía aérea pequeña. O sea, ese sería el primer daño de un paciente con EPOC. Entonces, si a uno, y la puse porque no son pocas veces las que uno ve este tipo de espirometría. Sí, uno al principio uno decía, bueno, esta espirometría está mal hecha y repetirla. Claro. Pero no está mal hecha, ¿no es cierto? Entonces, esta uno debiera informarla como una espirometría, como dijo el doctor, con una espirometría con una disminución del BF1, pero con relación normal. Y que en inglés es la PRISM, PRISM. Así se Sí. Oye, y otra cosa, perdóname, una observación que creo que puede ser importante. Si ustedes miran la curva flujo-volumen, ¿no? Hay disminución de los volúmenes expiratorios a volúmenes medianos y bajos, y todo, global. En todos los volúmenes. Entonces, eso también, la curva flujo-volumen es mucho más sensible a detectar obstrucción que la espirometría. La espirometría es una curva volumen-tiempo, pero esto es un integral que nos va, ¿no es cierto?, relatando la velocidad de flujo a los distintos volúmenes pulmonares. Claro. ¿No? Y eso es una cosa que lo que somos viejos en esto, estamos acostumbrados a ver que muchas veces, ¿no?, está alterada, la primera que se altera es la curva de volumen y después aparece la alteración en la espirometría, que es menos sensible. ¿Eh? Eso también es importante, porque ¿cómo interpretan ustedes esa caída de la curva de volumen? Bueno, este concepto hay una disminución global de todos los flujos respiratorios. Sí. ¿No es eso hay cierto? que Y eso describirlo está en la hablando de curva obstrucción. flujo-volumen. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Ah? Eso, como tú dices, Lano, se describe. Hay una disminución de los volúmenes pulmonares a volúmenes a capacidad vital forzada alta, media y baja. Claro. Eso es que, claro, global, exacto. Claro. Entonces, ahora, este concepto de PRISM es nuevo, no está incorporado en GOLD, lo cual no significa que porque no esté incorporado en GOLD no lo tengamos que utilizar. Pero sí, digamos, nos pone en alerta de nuevo como una espirometría que vimos más atrás, que no era exactamente igual a esta, de recomendar repetir esta espirometría en un paciente fumador desde muy joven, que uno cree que es 10 cigarrillos al día, los pacientes dicen, no, si los 10 cigarrillos, doctor, no son dañinos. Y resulta que está apareciendo una pequeña alteración en el BF1, que se sigue fumando un tiempo más, no sé cuánto, sí va a aparecer finalmente la época. Exactamente. Bueno, eso, con el honor al tiempo, yo creo que nos dejamos hasta acá y terminar diciendo, ¿no es cierto?, recuerden, cuando piden la espirometría, pre y post broncodilatador y siempre la curva flujo-volumen, mirarla, el tiempo, ¿no es cierto?, importantísimo, la forma de la curva, ¿no es cierto?, el PEF, ¿no es cierto?, importante mirarlo para poder nosotros hacer una buena interpretación. Carlos, no sé si estamos bien, estamos súper atrasados. No, estamos un poco ya pasados del tiempo y yo solamente quiero agradecer porque hoy fue en realidad el primer Conversemos a Pulmón Quitado. O sea, hoy yo quiero agradecer la participación de los doctores, por supuesto, Gonzalo Alvear,
el doctor Fernando Rivas. Y el doctor Luis Santibáñez. Así es, ¿verdad? Sí, correcto. El doctor Francisco Sepúlveda, el doctor Samuel Reyes, que hace la espirometría, y así muchas personas que trabajaron y colaboraron en que esta discusión fuera bien rica. Yo me quedé callado, o sea, yo soy médico internista, trabajo para el laboratorio y tomé muchas notas de las cosas que vi. Yo me había quedado en los 4 parámetros de la espirometría, y aquí hay muchas cosas que me llevo y espero que la audiencia también. Hay 2 mensajes que acaban de enviar por el chat. Genial escuchar expertos muy útiles, dice. No, lamentablemente no dice el nombre. Y John Saquicela Ochoa, mil gracias por el diálogo y la creatividad que le entrega a la información. Fabiola Bermúdez dice muchas gracias, y así muchos mensajes que usted también seguramente lo han visto de agradecimiento. Me han llegado también mensajes a mi celular, donde dicen que este tipo de actividades, que parece un conversatorio en un bar, ¿no? En un bar, en un restaurante, en un café, de eso bien lindo. Y les quiero agradecer a todos una vez más por su tiempo, por ocupar parte de su tiempo y alejarse un momentico de su familia para estar acá con nosotros y para beneficiar, en fin, a los pacientes. No quiero despedirme sin antes invitarlos a la semana que viene. La semana que viene no va a ser el día jueves 29, sino el miércoles 28, ¿ok? La tercera sesión de Conversemos a Pulmón Quitado. Y creo que hay algo que la gente de producción quiere proyectar, algo que dura algo de 1 minuto o menos de 1 minuto. Así que, Richard, por favor, proyecta lo que tienes que proyectar. Carlos, dígame, doctor Fernández. Un segundo. Por favor, le doy 2. Porque es para una invitación también, porque precisamente la reunión va a ser el miércoles, porque el próximo jueves nosotros tenemos la tercera reunión como reunión clínica, como grupo respiratorio, a la cual están todos cordialmente invitados. Ya salió la invitación, y en esa reunión vamos a tratar, no sé, del tratamiento del COVID-19 con la evidencia actual, ¿eh? El manejo ambulatorio. Y yo creo que ahí vamos a tener una discusión bien interesante también. Así que están cordialmente invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Dice, no, a usted, por favor, doctor. Dice, quedé embriagado con tanto conocimiento. Gracias. Qué bueno. Carlos, qué bueno. yo quería Dígame, hacerle doctor. un comentario. Muchas gracias por la invitación, por la idea de estos conversatorios, pero nos debe el café. Sí, está pendiente, si lo dijo. Más Porque adelante. sale, en el vasito sale hasta el doctor Alvear. Y si supiera, Gracias doctor, a todos, buenas noches. lo que me gusta a mí el café y la máquina que tengo para hacer café en la casa. Cuando guste, está invitado. Gracias. Sí, bueno, ahora sí, sigue llegando mensajes. El doctor Enrique Marino Villacosta, me ha sido muy útil la presentación, el conversatorio. Felicidades. Piden que envíen el link del jueves del grupo de respiratorio, se lo están pidiendo al doctor Rivas. Muchas gracias a los especialistas. No sé si la parte técnica va a proyectar algo. El video, por favor, Richard, y para cerrar ya el evento. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, lo dejo con un video informativo que quieren poner por acá. Gracias. Braltus es un medicamento inhalado para el tratamiento de la EPOC. Se administra con el inhalador Sonda. Sonda está especialmente diseñado para las cápsulas de Braltus, suministradas en el frasco de cápsulas. No use el inhalador Sonda para tomar ningún otro medicamento y no use ningún otro inhalador para tomar las cápsulas de Braltus. La cápsula transparente de Braltus permite la confirmación visual de la dosis administrada al paciente. Para usar el inhalador, primero levante la tapa antipolvo. Levante la boquilla hacia arriba. Abra el frasco de cápsulas de Braltus. Saque una cápsula del frasco inmediatamente antes de usarlo y cierre el frasco firmemente. Coloque una cápsula en la cámara central en la base del inhalador. Para evitar el riesgo de asfixia, nunca coloque la cápsula directamente en la boquilla. Cierre la boquilla hasta que escuche un clic, dejando la tapa antipolvo abierta. Sostenga el inhalador con la boquilla hacia arriba y presione el botón de perforación completamente hacia adentro solo una vez, luego suéltelo. Ahora necesita vaciar sus pulmones.
Exhale lejos de la boquilla. Evite respirar dentro de la boquilla en todo momento. Coloque la boquilla en su boca y mantenga la cabeza en posición vertical. Cierre los labios alrededor de la boquilla e inhale lo suficientemente profundo como para escuchar o sentir la cápsula vibrando dentro de la cámara central. Aguante la respiración tanto como le sea posible de manera cómoda mientras retira el inhalador de su boca, luego respire normalmente. Repita estos pasos de inhalación y exhalación nuevamente para vaciar la cápsula por completo. Recuerde exhalar lejos de la boquilla. Después de haber usado el inhalador, abra la boquilla y tire la cápsula vacía en el basurero. Cierre la boquilla y la tapa, y guarde el inhalador sonda de manera segura. Si tiene algún problema al usar su inhalador sonda, hable con su médico, enfermera o farmacéutico, quienes podrán ayudarlo. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí está la invitación para el próximo miércoles 28 de junio, que el tema a abordar en esta sesión de conversatorios será exámenes necesarios para el diagnóstico de la EPOC. Una vez más, gracias. Esto fue Conversemos a Pulmón Quitado y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches y que descansen.